de la columna de hoy día 372, del poder de la simbiosis a la simbiosis del poder, porque Karina Milei dejó las sombras, se puso al frente del Armado Nacional de la Libertad Avanza y coronó el año con un gran acto en el Teatro Gran Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires para analizar el rol y la figura de la hermana del presidente, que decidimos abrir con esta versión de la canción en español de Killer de Queen, porque nos planteamos una relación con la simbiosis. Primero, la simbiosis tiene una explicación del orden de lo biológico. La simbiosis corresponde a la interacción de dos o más organismos biológicos o simbiontes, de los cuales pueden o no ayudarse para sobrevivir. Necesitan la correspondencia de uno al otro, puede ser por la ayuda o por la complementación para sobrevivir. Luego, esto fue una definición de un biólogo que se llamaba Anton de Bar en el siglo XIX, pero luego lo toma el psicoanálisis. Hay un eminente psicoanalista argentino, José Blecher, que escribió Simbiosis, estudio de la parte psicótica de la personalidad. Y allí él dice que la simbiosis es una estrecha interdependencia entre dos o más personas que se complementan para mantenerse controladas, inmovilizadas y en cierta medida satisfechas las necesidades de ambas partes más inmaduras de la personalidad. Estas últimas, las partes inmaduras de la personalidad, constituyen en el adulto la parte psicótica de la personalidad, en lo que hemos reconocido y designado como el núcleo aglutinado. La parte psicótica de la personalidad se mantiene fuertemente segregada de la parte neurótica de la persona en sus niveles más integrados. La verdad rara vez es pura y nunca es simple, escribió Oscar Wilde en su obra La importancia de llamarse Ernesto. Es una de las frases que hay que tener en cuenta presente, para analizar el gobierno en general, la figura de Karina Milei en particular y su relación con su hermano Javier en particular. Muchos, cuando piensan en este fenómeno político que son los libertarios, se preguntan si están enfrentando a genios de la política que lograron derrotar a todo el sistema político y reconfigurar el mapa de fuerzas y alianzas que dominó la escena política nacional en los últimos 20 años, o en un grupo de gente sin experiencia, excéntrica, con serios problemas emocionales y muy enojada, que conectó en un momento con la frustración de la sociedad. Probablemente haya componentes de ambos en Javier y Karina Milei, sean muchas cosas más además de esto, pero son un dispositivo de poder complejo, alejado de las categorías de análisis que veníamos utilizando, que dan cuenta del grado de hastío político también de la sociedad con los mismos de siempre. Vamos a escuchar una intervención de Karina Milei en otro acto partidario, no el de ayer, que tiene pocos trascendidos, por lo que la Secretaría General de la Presidencia del Presidente de la Libertad Avanza no dejó entrar a la prensa siquiera. Vamos a viajar a Morón el 6 de julio de este año, donde Karina Milei dijo: vamos a llegar al Partido Nacional. Estar acá y agradecer a todos los que en todas las provincias, en todos lugares estamos haciendo esto de la libertad avanza, porque vamos a llegar al Partido Nacional. Lo he propuesto desde el día 1 y lo voy a lograr, lo vamos a lograr y todos juntos vamos a hacer una... Gracias. Ahora vamos al acto que más foco tuvo en los medios de comunicación, que fue el de Parque Lezama en septiembre de 2024, donde decía van a aprovechar cada oportunidad para boicotear el gobierno. Vamos a escucharlo. Contra la política que hace décadas está organizada para tener todo a su favor. Sí, es verdad, porque ellos están en el Congreso, están en los sindicatos, están en las organizaciones sociales y también están en los medios. Sí, están en todos lados y todos ellos están organizados con el mismo objetivo: hacer lo imposible para que este gobierno triunfe. Así que, bueno, ellos van a aprovechar cada oportunidad para boicotear este gobierno. Bueno, ahí más allá del fallido, realmente no habla como una presidenta de un partido que está en el poder del país, es decir, no tiene ninguna virtud como oradora, y tal vez justamente esa sea la parte de su fuerza. Tal vez lo que los hermanos Milei proyecten sean personas comunes, con dificultades, bulineadas,
por los políticos, los intelectuales, los periodistas, la gente que sabe. Y probablemente la sociedad se haya cansado, o una parte de la sociedad, de grandes oradores, de discursos altisonantes, de frases políticamente correctas, es decir, de las medidas que acompañan a estas palabras. Yo personalmente no comparto esta idea, vuelvo a decir, es lo que mucha gente le asigna. Muchas veces el triunfo requiere alguna explicación. Esto lo decía siempre Nietzsche, que el ser humano puede soportar cualquier cosa menos que no haya una explicación. Entonces, frente a lo desconocido, le encontramos una explicación y suponemos que este es el resultado de que la gente quiere algo por el estilo, pero dejemos pasar el tiempo para ver que siempre la verdad se construye en el futuro. Y mientras tanto, hoy Karina Milei compone un triángulo de poder junto con su hermano presidente, con Santiago Caputo, el asesor estrella, y ella se encargó de limar la figura de la vicepresidenta Victoria Villarruel y alejarla del centro de la política. ¿Qué significa exactamente Karina Milei para el presidente? ¿Cómo construyeron poder dentro del partido y del gobierno? ¿Quiénes son sus aliados? Vamos a intentar de pensar algunas claves de estas guías de análisis de los diferentes lados. Por ejemplo, la relación entre los hermanos de poder siempre se ha tratado, tanto en la mitología como en el análisis histórico. Vamos a dar algunos de estos fragmentos de casos importantes a lo largo de la historia y luego vamos a volver sobre específicamente ellos dos y qué le aporta a ello a él. Vamos a empezar por un caso muy emblemático en la historia, que es el casamiento de Cleopatra con sus hermanos. ¿Sabías que Cleopatra se casó no con uno sino con dos de sus hermanos? Cleopatra, la famosa reina de Egipto, se casó con sus hermanos, Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV, en el contexto de las dinastías ptolemaicas de Egipto. En la antigua cultura egipcia, era común que los miembros de la familia real se casaran entre sí para mantener la pureza de la línea de sucesión y consolidar el poder dentro de la dinastía. Cleopatra se casó con su hermano Ptolomeo XIII cuando ascendió al trono en el año 51 a.C. y después de la muerte de Ptolomeo XIII, se casó con su otro hermano, Ptolomeo XIV, como una medida política para asegurar su posición en el trono. Sin embargo, estos matrimonios también estaban sujetos a luchas de poder y conflictos internos dentro de la dinastía ptolemaica. Luego tenemos otro ejemplo de hermanos en Roma, en el origen del poder de Roma, Rómulo y Remo. La tradición romana, los gemelos Rómulo y Remo fueron hijos de la princesa Rea Silvia y el dios Marte. Sin embargo, fueron abandonados en una cesta en el río Tíber por orden del rey Amulio, quien temía la profecía que predecía que los gemelos lo derrocarían. La cesta que llevaba a los bebés llegó a la orilla del río y quedó atrapada en la higuera Ficus ruminalis, donde una loba los encontró y los amamantó. Posteriormente, fueron descubiertos y criados por un pastor llamado Faustulo. A medida que crecían, Rómulo y Remo descubrieron su verdadera identidad y tras vengar la afrenta sufrida por su madre, decidieron fundar una nueva ciudad en el lugar donde habían sido abandonados. La rivalidad entre los hermanos surgió al discutir sobre el lugar exacto donde debería construirse la ciudad. La disputa culminó en la famosa leyenda de la fundación de Roma, donde Rómulo mató a Remo y se convirtió en el primer rey de la ciudad que lleva su nombre. Bueno, lejos queda la situación de Karina Milei de parecerse a la de Rómulo y Remo, pero sí habla de el nivel simbiótico a lo largo de la historia entre hermanos. Vamos a venir algo muchísimo más acá en el tiempo, vamos a escuchar un fragmento que habla del lugar que tuvo Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro, en el régimen cubano. Raúl Castro, arquitecto de la revolución de Fidel. Significan un retroceso. Raúl Castro se convirtió en la última década en el guardián del legado socialista de su hermano Fidel en Cuba. Luego de la revolución, el menor de los 7 hermanos Castro-Ruz tuvo a cargo estructurar sus 2 pilares institucionales, el Partido Comunista y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Durante 50 años fue ministro de Defensa, transformando un ejército de rebeldes idealistas en un eficiente aparato militar que se convirtió en sostén de la economía, controlando actividades productivas. Al asumir la presidencia en 2008, empezó a modificar lentamente el modelo. Dio apertura a inversiones extranjeras, a negocios privados y a la compra y venta de inmuebles. También permitió los viajes de cubanos al exterior. A finales de 2014 sacudió al mundo al anunciar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Washington, rotas por más de medio siglo. En 2016 recibió a Barack Obama y ayudó a firmar la paz con la guerrilla FARC en Colombia. Un año más tarde ratificó un plan para continuar actualizando el modelo económico y cambiar todo lo que deba ser cambiado. Bueno,
¿Qué nos enseñan estos casos? En primer lugar, nos recuerdan sobre el carácter transitivo del poder. Cuando alguien puede adquirir poder por estar cerca, ser la hermana o la esposa del faraón, o a partir de esta cercanía acumular poder propio, y luego lo fundamental de mantener la unidad. Es norma que en el contexto que se disputa el poder, en donde las intrigas palaciegas y las traiciones están a la orden del día, se confíe en el hermano. La figura de estar espalda con espalda con el hermano en un medio que resulta hostil y de desconfianza debe ser de gran utilidad para los gobernantes. Sin embargo, ese puede ser el dispositivo de poder que de romperse o de cambiar destruye toda la unidad de gobierno. En el caso de Karina Milei, con su relación simbiótica con el presidente, parece ser mucho más fuerte que en todos los demás casos. En diferentes entrevistas, la Victoria De Masi, autora del libro Karina, la hermana, el jefe y la soberana, la periodista cuenta que el presidente necesita a su hermana para todo. Ella le organiza la agenda de actividades, se ocupa de que coma, en ocasiones hasta de contarle la comida, se ocupa de que duerma, de organizar sus gastos, de administrar su dinero, en el cuidado de alimentación de sus perros y el de la organización de su vestimenta. Según Masi, diferentes fuentes dan cuenta de que Milei no puede con su vida sin su hermana. Además, desde el punto de vista psicológico, la primera visión validadora de él es su hermana. Cuando él quiso ser arquero, luego de estrella de rock, luego estudiante de economía y por último dirigente político, siempre estuvo ella, dándole su apoyo, su visto bueno y ayudando. Hay quienes cuentan que gran parte de la seguridad personal del presidente se basa en poder sostenerse en la mirada amorosa y deslumbrada de su hermana y la imagen que le devuelve el espejo de su mirada, la visión que tiene la hermana de su propio hermano. Esto hace que el presidente tenga una sensación de fuerte gratitud con su hermana, que es absolutamente meritoria, que demuestra muy seguido. Vamos a un par de fragmentos en este sentido. Primero, el discurso en el que Javier Milei, el 18 de octubre de 2023, dice: nada de todo esto hubiera sido posible sin la ayuda de la persona más importante de este equipo, Karina Milei. Nada de todo esto hubiera sido posible sin la ayuda, sin el trabajo enorme de la persona más importante de este equipo, que es el jefe, Karina Milei. Vamos a dar algo que ya repetimos varias veces, nuestra audiencia tiene acostumbrado a estos testimonios audiovisuales, pero la repetición también es importante para ir fijando las ideas. El famoso reportaje donde Milei dice: Karina es Moisés y yo soy Aarón. Esto fue en A24 en el año 2022 con Viviana Canosa. Háblame de tu hermana. Mirá, ¿Qué es tu hermana en tu vida? Ayer la veía, la veo hoy, la veo siempre que viene con vos y vos tenés una devoción por ella que a mí me genera algo muy especial, el vínculo que vos tenés con tu hermana. mirá, vos sabés que Moisés era un gran líder, pero no era bueno divulgando. Y entonces Dios le mandó a Aarón para que, digamos, divulgue. Bueno, Karina es Moisés y yo soy el que divulga, nada más. Soy solo un divulgador. Bueno, si bien ella es la hermana menor, tiene una relación casi maternal con el presidente. Vamos a escuchar el siguiente fragmento, ahora nos vamos bien atrás. Esto es un debate a dos voces el 13 de octubre de 2021. Karina Milei, mi hermano, es muy aplicado y hace caso. Vamos al año 2020. Es muy aplicado y hace caso a ella, evidentemente, ¿no? La relación de la construcción de poder, podemos decir dos cosas del perfil de Karina el primero es su capacidad de trabajo y organización. No solamente se encargó del día a día del presidente en todos sus aspectos de su vida, sino que viaja por el país tratando de construir la libertad avanza y efectivamente está poniendo de pie un partido nacional. La segunda es una total desconfianza, y aquí creo que está el núcleo de lo más importante que tenemos para decir en esta columna de hoy. La total desconfianza hacia el resto, que se origina en una natural falta de experiencia política y en la forma de entender las relaciones humanas totalmente rudimentaria, propia de la vida cotidiana, pero no de la vida política. Es decir, Karina Milei no entiende los códigos de lo que en política son las sutilezas, los mensajes cifrados, los grises. Entonces, al saberse y sentirse en un medio hostil y desconocido,
todo lo que no sea gesto de total apoyo a su persona y a su proyecto político lo interpreta como un obstáculo, una amenaza que debe ser barrida. Esto mismo le genera grandes problemas, porque finalmente en lugar de ampliar su base, lo que hace es reducirla, como en un proceso de regreso del kirchnerismo a exclusivamente la cámpora, ¿no? Quedarse exclusivamente con aquellos que son absolutamente incondicionales, que no tienen el más mínimo gris ni la más mínima disidencia. Entonces ella crea una red de personas de confianza, a quienes considera absolutamente leales, que son los armadores de su espacio político, Martín y Lule Melen a nivel nacional. Luego confía en Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires y en Pilar Ramírez en la capital federal, a quien reemplazó y desplazó a Ramiro Maya. El poder de la libertad avanza es tan simple como implacable. Si te llevas bien con Cristina, estás dentro del partido y probablemente con el tiempo serás promovido. Si a Karina le generas desconfianza, vas a ser apartado o tratado con lejanía. Para que el presidente y su hermano, para el presidente y su hermana política, el Congreso es un nido de ratas, un consorcio de ladrones que se dedican a sostener curros, son capaces de hacer cualquier cosa con tratar de mantener su privilegio, y más allá de que esta sea una visión absolutamente sesgada y que la política ha hecho grandes cosas en la historia de nuestro país, incluido la de darnos estándares sociales históricos, ubicados muy por encima de cualquiera de los países de la región, estos últimos años se ha visto un importante deterioro en la relación de los dirigentes políticos con sus representados, y esto fue claramente aprovechado por este fenómeno que hoy nos encontramos. No somos políticos, podrían decir, no sabemos hablar, no somos perfectos, pero estamos tan enojados como ustedes y vamos a hacer todo lo contrario de lo que venimos haciendo. Todavía seguimos bajo el clivaje del rechazo al gobierno anterior y la bienvenida a lo nuevo. Esto, entre otras cosas, hace que cueste tanto entender el fenómeno político que este gobierno en general y Karina Milei en particular genera. Pero seguiremos esa tarea y por lo pronto nos vamos con la misma canción con la que abrimos esta columna, esta versión en español.